De marzo de 2020, como decíamos, estamos comenzando una nueva semana. Nosotros lo vamos a hacer aquí en el espacio de la entrevista, conversando con la ministra de Economía, María Luisa Ayembreve. Vamos a hablar sobre diversos puntos de interés, como por ejemplo el funcionamiento de los Centros Nacionales de Administración de Subsidios, datos que usted debe saber. Decíamos que es importante que hablemos de economía en estos momentos. ¿Por qué? Porque desde que comenzó el tema de la emergencia por el coronavirus se ha dicho que hay dos emergencias en una. Por un lado, el tema de la asistencia del área de salud y por el otro, el área de la economía. Sabemos que la economía mundial sale también duramente afectada por esta situación que se está viviendo. Ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía global ha entrado en un estado de recesión. Además, decían que economías como la de Estados Unidos también se alejan de las cifras de crecimiento que tenían para este año, y El Salvador también pues no es la excepción. Vamos a hablar sobre diversos aspectos relacionados con esto hoy aquí en la entrevista de Hechos AM, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional que el fin de semana iniciaría la entrega de los $300 a los salvadoreños afectados por la pandemia del COVID-19. Bukele explicó que el beneficiario no necesita poseer una cuenta bancaria o tarjeta, solo necesita presentar el DUI en la agencia y retirar el dinero en efectivo. Las personas que sí tengan una cuenta, el dinero se les será depositado en las mismas. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró este sábado que el sitio web para que las familias afectadas por el coronavirus consulten el beneficio económico de los $300 colapsó a causa de una masiva visita. El mandatario detalló que desde entonces los informáticos de la presidencia han estado trabajando para resolver los problemas técnicos. Es de mencionar también que la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad que el gobierno pueda adquirir un préstamo por $2.000 millones para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. Crisis que afectará también al sector privado, pues muchas empresas han paralizado labores tras la orden de la cuarentena domiciliar emitida por Bukele hace más de una semana. Sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, este día lunes le damos los buenos días a la ministra de Economía, María Luisa Ayembreve. Un gusto, ministra, que nos acompañe. Bienvenida a este espacio. Qué bueno poder contar con su presencia. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo y con todos los salvadoreños que nos sintonizan. Ministra, hay una situación que está pues inquietando esta mañana, y es lo que está ocurriendo con los Centros Nacionales de Administración de Subsidios. Esta mañana los equipos de Noticiero Hechos han estado ahí en el Senade, que funciona en el centro de la ciudad, y hemos visto una aglomeración impresionante de personas buscando información sobre el beneficio que anunció el presidente de la República para las personas que han sido afectadas por la emergencia generada por el coronavirus. ¿Qué información nos puede dar usted sobre el funcionamiento de los Senade, porque se han convertido pues en foco de atención esta mañana? Sí, es importante mencionar que esta es una medida que el presidente Bukele determinó como relevante para poder paliar la crisis ya económica derivada de esta pandemia que afecta a todo, a estas alturas a casi todo el mundo. En este sentido, nosotros a partir del día de hoy vamos a estar recibiendo a la población salvadoreña que se acerque a los Senades, pero creo que este es un espacio importante para poder compartir que ir al Senade no es la única opción para poder saber si una persona es elegible para tener este bono de compensación. Es más, las personas que están ahí este día no van a recibir esta compensación. Entonces, durante el día vamos a estar informando a la población a detalle, porque la forma en cómo una persona debe de registrar, saber si es beneficiario, es por medio de la página, de una página en internet. En esa página las personas pueden digitar su DUI, y ahí mismo se le dice dónde debe de ir a buscar su dinero y cuándo. Sí. Esto justo con el objetivo de evitar aglomeraciones. Entonces, hay una base de datos grandes de la población vulnerable que no debería de estar acercándose a los Senades, que únicamente digitando podrían saber si son elegibles y a dónde podrían ir a obtener su dinero. Reconocemos que hay personas que no tienen acceso a internet o a esta información, y es por eso que los Senades están disponibles
pero sí queremos recomendar a la población que únicamente se acerquen en el caso que no se hubieran podido encontrar la información en el sitio de internet. Y además es importante aclarar que ahí mismo podrían completar un formulario en donde nosotros ya con esa información les hablaríamos para decirles si son elegibles o no. Así que esto para decirles que como gobierno tenemos ya un plan y distintos canales para que las personas puedan saber si son elegibles o no. Ir Melissa, al SENADE... De hecho, ahí tenemos la página que se ha habilitado, donde los ciudadanos pueden digitar el número de documento único de identidad y ahí pues se les dice si son beneficiarios o no del bono. Pero en el caso de que una persona le resulta de que no es beneficiario, ¿qué puede hacer? Porque el hecho, digamos, de lo que está ocurriendo es mucha gente que ha tratado de verificar y no aparece, y es por eso que se han abocado a los SENADE, que ahora, como decíamos, se han convertido en un punto de atención. ¿Por qué? Porque hemos visto pues cientos de personas desde muy temprano. Hay personas que dicen, mire, yo estoy haciendo cola desde ayer a las 3 de la tarde, pero qué decirle a ese ciudadano que está desde ahí desde muy temprano y que hoy pues prácticamente está abarrotando el servicio que puede brindar el SENADE. Sí, quizás primero quisiera aclarar cómo funciona el mecanismo, claro, y después llegamos a la atención al SENADE. Claro. Las personas van al sitio web, que creo que tenemos en pantalla. Exactamente, ese efectivamente, y digitan su número de DUI. Si califica, se le informa dónde se le va a entregar su dinero y qué fecha, ¿verdad? Para evitar que hayan aglomeraciones en bancos. Hay personas que incluso se les va a depositar en una cuenta, si tienen una cuenta, para nuevamente continuar con el enfoque de que nos quedemos en casa, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si incluimos nuestro DUI y no aparece que soy elegible, yo tengo la oportunidad de poner los DUIs de otros miembros de la familia. Exactamente. ¿Verdad? Si no encuentro a nadie si no aparece de mi ninguno de la familia, se llena un formulario y nosotros vamos a estar contactando a las personas para decirle si son elegibles o no y cómo acceder a ese bono. Es decir que en principio no hay necesidad de que las personas se aboquen al SENADE. Ahora, entendemos que hay personas que no tienen acceso a esta información o incluso acceso a internet. Para esas personas nosotros tenemos habilitados, son más de 14 SENADES que ya están preparados con el apoyo de la PNC, con el apoyo del Ministerio de Gobernación, para que las personas que lleguen estén en una distancia suficiente para evitar que haya propagación del virus. También nos hemos equipado con alcohol gel y todo lo que necesitamos para que estas visitas no vayan a provocar una propagación del virus. Pero ¿qué capacidad tienen los SENADES para atender personas? ¿Qué cantidad esperan atender? Porque hemos visto de que la cantidad de gente, por lo menos en donde hemos estado, en el centro de la ciudad, son cuadras y cuadras y cuadras de ciudadanos que desde muy temprano están llegando y que siguen llegando en busca de información. Sí, el proceso de hoy va a ser muy sencillo. Vamos a estar completando la información que las personas no han podido completar en el sitio web. Vamos a estar tomando nota de esa información y vamos a estar pidiéndoles que de ser posible ellos mismos puedan revisar este sitio web para que ellos puedan registrarse. Así que esperamos que nuestra interacción con la población que se ha acercado a los SENADE sea de un máximo de 3 minutos. Recolectamos la información, nosotros tomamos nota y se van. Así que desafortunadamente ya existen personas que están ahí esperándonos. Nos hubiera gustado que eso no sucediera, pero ya está nuestro equipo ahí, ya están nuestros equipos ahí y el flujo de personas va a ser tan rápido que esperamos que cuanto antes ya no hayan aglomeraciones. Ministra, ¿usted fue parte del equipo que coordinó este beneficio que se le va a dar a los ciudadanos? Sí, efectivamente el Ministerio de Economía es la institución que canaliza los fondos a los bancos y además los SENADE, los centros de atención a los clientes que mencionábamos, están bajo el Ministerio de Economía. Así que en este sentido nosotros hemos estado participando en el desarrollo de para ejecutar esta medida.
Una de las interrogantes, ministra, que ha estado rondando desde el día de ayer o desde el fin de semana es cuáles son los criterios con los que se estableció el beneficio para los ciudadanos, porque de pronto decían, algunas personas ayer manifestaban, miren, a mí no me salió el beneficio, me parece que mi DUI no está registrado, pero en el caso de mi vecino aparecen 3 personas de la misma casa que sí tienen el beneficio. Y entonces por eso yo le pregunto, ¿cuál es el criterio con el que se entregó este beneficio? Sí, yo quizás antes quisiera decir que es importante saber si son casos anecdóticos, ¿verdad? Sí. Y si en realidad este ha sido un problema. Creo que no lo podemos determinar. Claro. Lo que sí es importante que sepa la población es que estamos tomando criterios claros, el presidente los ha mencionado, las personas que lo van a recibir son los hogares más bien que los van a recibir, son hogares que consumen hasta 250 kilovatios. Aparte de eso, nosotros revisamos, revisamos que las personas si tienen todavía un empleo, por ejemplo, no son elegibles para el beneficio. Claro. También nosotros verificamos que solo haya una persona que lo reciba en el hogar y que, por ejemplo, una casa para fines recreativos no sea un beneficiario de estos fondos. Así que eso lo tenemos ya bastante claro y es así como nosotros vamos a poder determinar las personas que cumplen con todos esos requisitos. El presidente dijo que durante los próximos 15 días, él daba este anuncio el viernes, en la cadena nacional del viernes, decía, en los próximos 15 días se va a proceder a entregar a este 1,5 millones de hogares, porque decía que era un beneficio por hogar, el beneficio de los $300. Hasta ahora hemos visto de que la entrega comenzaría hoy justamente. Sí, en realidad la entrega inició el fin de semana. Ya han sido personas que han sido beneficiadas con este bono de compensación. En el caso de estas personas, el depósito ha sido directamente en cuenta. Muy bien. Así que ya hemos ido avanzando, pero vamos a ejecutarlo en una forma que nos permita manejar también esos flujos de personas tanto en SENADE como en las agencias bancarias, en donde haya que retirar el dinero. Y lo mismo en sucursales de Fedecrédito. Seguramente muchas personas van a llegar a los SENADES y van a ir con la misma situación a plantearle, mire, yo no aparezco en el banco de datos de las personas beneficiadas, y seguramente van a esperar que a partir de la entrega de la información, pues el beneficio les llegue. Pero es importante, ministra, que repita el criterio que se va a utilizar para la entrega de estos $300, porque definitivamente esto no va a ser para todos, incluso los que lleguen a los SENADE al final. Efectivamente. Eso es bien importante que lo sepa la población. En el SENADE lo que vamos a hacer es que vamos a recolectar la información que no pudieron llenar por medio del sitio web que se ha puesto a disposición para la ejecución de esta medida y tendrían que regresar a sus casas. Nosotros les contactamos para decirles si son elegibles y ellos tendrían que ir de nuevo al sitio web para que les indiquen cómo será entregado ese dinero. Es decir, que hoy las personas que están en SENADE no estarían recibiendo ese bono. Eso lo estamos haciendo por un método que hemos desarrollado para que las personas se les asigne un día y un banco para que ellos vayan a retirar su dinero. Así que aquí el llamado a la población es, si tenemos acceso a Internet, revisemos en Internet, incluyamos nuestro DUI, si nuestro DUI no aparece, podemos verificar el de nuestros familiares y si no aparece el de nuestros familiares, completemos el formulario que está en línea y nosotros nos encargaremos de contactarles. También nos pueden llamar por teléfono, estamos poniendo a disposición un servicio de call center para que las personas también puedan llamar y lo mismo que puedan hacer en el SENADE pueden hacerlo vía telefónica. Así que sería importante que demos el número, ministra, para que nos lo pongamos en pantalla también, porque seguramente mucha gente estará pensando ¿y dónde me comunico para poder obtener información del SENADE? Así que, bueno, le vamos a dar el teléfono que la ministra trae para que usted pueda contactar y buscar información sobre este beneficio de los $300. Efectivamente, creo que sí es importante. El teléfono de los SENADE es el 2565-5555.
2565-5555, ahí lo tiene el número usted, se lo vamos a repetir, 2565-5555, para que usted lo pueda anotar y solicitar información a través de vía teléfono, información sobre este beneficio. Este teléfono va a estar habilitado ¿durante qué tiempo, ministra? ¿De qué horas a qué horas se puede hacer la consulta? Nosotros vamos a anunciar los horarios, pero estábamos arrancando hoy temprano por la mañana y vamos a tenerlos habilitados hasta que nos aseguremos que todas las personas hayan recibido su bono de compensación. Creo que es importante también decirles de que el SENADE va a estar abierto en las próximas semanas, no es necesario ir hoy. Eso es importante. Otro mensaje que también es importante para la población es que cuando a ellos se les indica la fecha para ir a recoger su dinero, es importante que traten de ir esa fecha y no antes, porque entonces regresamos al tema que vamos a estar creando aglomeraciones que en este momento no son necesarias. Así que sí quiero hacer un llamado a la población. El éxito de este gran proyecto, este es el proyecto más grande de subsidio en El Salvador, el éxito depende de cada uno de nosotros, que seamos pacientes, que ahora que estemos haciendo cola respetemos las distancias que se nos pida. Vamos a tener el apoyo de la PNC, vamos a tener el equipo de SENADE, del Ministerio de Economía, todos apoyando para que esto sea un proceso sencillo, que las personas puedan salir incluso no tienen ni que entrar a un lugar para poder hacer el corto trámite que tienen que hacer este día. Ministra, ¿se utilizó la base de datos del subsidio para la energía eléctrica para entregar esto? Porque le decía, hay muchas dudas respecto al tema de los criterios que se utilizaron para la entrega del beneficio, porque hay gente que dice, mire, yo quiero saber si califico, pero yo no tengo ni agua, ni siquiera luz en mi casa. Sí, efectivamente utilizamos como base esa información que ha sido refinada, ha sido filtrada a lo largo del tiempo. Y tiene ahí a las poblaciones más vulnerables. Eso no impide que otras personas no lleguen al SENADE, no completen ese formulario y nosotros podamos hacer una revisión de esos casos para poder determinar su elegibilidad. Entonces, sí la partida es esa base de datos, es esta información de un subsidio ya existente en donde sabemos que se encuentra en esta base de datos la población más vulnerable, pero sabemos que pueden haber personas que no están ahí. Entonces, por eso es que les pedimos que completen el formulario en línea, que llamen al teléfono que mencionábamos y que en último caso puedan abocarse a las oficinas del SENADE. Muy bien, es importante aclarar esto, ministra, porque se dijo en determinado momento el día de ayer de que habían criterios políticos para la entrega del beneficio. Se decía incluso de que solo se les había dado a las personas que estaban, digamos, afiliadas al partido Nuevas Ideas. Eso es importante que se aclare porque usted es de las personas que está manejando este tema del bono y obviamente pues conoce directamente los criterios que se están utilizando. Efectivamente, estamos comprometidos a que este sea un proceso riguroso. Y por eso es que hemos desarrollado esta página web. Tuvimos unos incidentes desafortunados al inicio, pero estamos tratando de hacer que esto funcione lo mejor que se pueda y con ello me refiero a los criterios de selección para las personas. Muy bien, ahí tenemos el dato importante, le repetimos el teléfono 2565-5555, es el teléfono que ha dado la ministra de Economía, donde usted puede llamar pidiendo información directa a los SENADE, a los Centros Nacionales de Administración de Subsidios, para que le den el dato sobre el tema del beneficio de los $300. Ahí tiene usted el número en pantalla para que pueda llamar y no moverse de su casa, porque recordemos que estamos en cuarentena familiar y una de las peticiones importantes que se ha hecho desde que comenzó la emergencia es mantenerse el aislamiento en las casas, es decir, no salir y no estar en aglomeraciones, porque recordemos que el presidente ha dicho en diversos momentos que el coronavirus podría estar ya circulando en el territorio nacional y estas aglomeraciones podrían convertirse en un punto de contagio. Le repetimos el teléfono y con esto nos vamos a la pausa, 2565-5555. Anótelo para que usted pueda llamar a los Centros Nacionales de Administración de Subsidios y solicitar información del beneficio si usted considera que lo va a recibir o que pedir que lo incluyan en ese fondo.
Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. 7 de la mañana con 1 minuto, estamos en el día lunes 30 de marzo de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la ministra de Economía. Estábamos hablando sobre diversos aspectos de la entrega del bono a las personas afectadas por la emergencia generada por el coronavirus. Ya decíamos que es importante que usted tome en cuenta un número de teléfono que la ministra nos ha dado esta mañana, el 2565-5555, que es el número a donde usted puede llamar a los CENADES, a los Centros Nacionales de Administración de Subsidios, para que le den información respecto a este bono, porque, ministra, usted nos repetía el dato, las personas que lleguen a los CENADES no se les va a entregar el dinero ahí, únicamente lo que se va a hacer es recolectar los datos para ver si ellos califican y poder, digamos, evaluarlos a fin de determinar si pueden acceder a esos $300. Efectivamente, pueden llamar a ese número de teléfono que ha compartido Manuel, que hemos compartido temprano, y también pueden llenar el formulario en línea. Y ahí nosotros retomamos esa información y vamos a estar contactándoles. Les recomendamos que se queden en casa. Aquellas personas que durante el fin de semana se les hizo un depósito a su cuenta por ser considerado elegible, les pedimos que si no es necesario no retiren ese dinero, especialmente estos días que estamos iniciando con esta medida. Sí. Y si pueden usar un cajero automático o otros medios para que no lleguen a las agencias de los bancos, especialmente estos días, ¿verdad? Que ya se espera un flujo alto de personas que llegan. Así que como mencionaba antes, el éxito de esta medida depende de todos. Nosotros como gobierno hemos puesto a disposición distintos canales para que las personas puedan saber si son elegibles y una vez si son elegibles saber a dónde tienen que ir por su dinero o si se les entregará en una cuenta. Depende de nosotros que esto sea de cada uno de los salvadoreños, que la ejecución se desarrolle de una forma exitosa. Les pedimos que se queden en sus casas. Esta medida es para los jefes de hogar, que solo una persona, si tienen que ir a CENADES, solo una persona vaya. Si tienen que ir a una agencia de banco, incluso a un cajero electrónico, solo vaya una persona. Yo creo de que estamos todos ya comprometidos con salir de la crisis y que El Salvador ojalá sea visto como el país menos afectado del mundo. Así que sigamos todos trabajando para que eso sea así, quedémonos en casa a menos que sea eminentemente necesario salir. Ministra, cuando el presidente dijo es 1,5 millones de hogares a los que se les va a dar el beneficio, digamos, este 1,5 millones de personas ya están dentro del banco de datos. Si yo estoy dentro de ese 1,5 millones y consulto, ¿me aparece que tengo, digamos, puedo acceder al beneficio o cómo funciona esto? Sí, esa es una buena pregunta, Manuel, porque nuestra partida ha sido esa base de datos en donde sabemos que está la población más vulnerable y que con la situación que estamos viviendo ahora, que ha afectado a nuestros pequeños empresarios, que ha afectado a los trabajadores en el sector informal, tenemos la certeza que las personas que están en esa base de datos son esas personas vulnerables. Ahora, si hay personas que consideran que deben ser elegibles, esas personas pueden llenar el formulario en línea, pueden hablar por teléfono, en último caso pueden ir al CENADE donde nosotros vamos a atenderles, para brindarnos la información y ahí nosotros vamos a hacer ese análisis de, por ejemplo, esta persona, este hogar consume hasta 250 kilovatios, entonces ahí ya es elegible. Luego tenemos que ver si es una persona que está empleada, luego tenemos que ver si en el hogar ya se recibió más de un subsidio. Tendríamos que ver que no va a alguien que es dueño de una casa en el mar, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos ya todos esos filtros, por llamarle de alguna forma, para que no solo sean beneficiadas las personas que están en esa base, sino que otras personas que crean que son beneficiarios de este beneficio. Y creo que es importante también agregar que hay personas que quizás no tienen energía eléctrica en sus hogares. Esas personas, claro, también nos pueden llamar
también nos pueden llenar un formulario, es un formulario muy básico en línea, y nosotros vamos a contactarles para obtener la información adicional que se requiera para poder determinar la elegibilidad, y posteriormente se les diría dónde y cómo se les entregaría ese dinero. Uno de los puntos importantes ayer también era durante el desarrollo de la sesión plenaria, al que habían algunos legisladores pidiendo que este beneficio se prolongara por lo menos por 3 meses, decían ellos. Digamos, ¿cómo está la situación del gobierno a la hora de hablar de cuánto se puede prolongar y qué tan sostenible es entregar este beneficio a los ciudadanos? Sí, esta medida es una medida que se ejecutará para un mes. Nosotros, como saben, tenemos restricciones presupuestarias que no nos permiten, aunque nos gustaría, poder extender un beneficio de este tipo por más tiempo. Sin embargo, como gobierno estamos comprometidos a tomar todas las medidas para que nuestros hogares se vean los menos afectados en estos momentos. Así que esta es una medida, por ahora es una medida que se hará solo una vez, este subsidio, pero nuevamente como gobierno estamos garantizando que haya abastecimiento en el país de productos básicos. Estamos garantizando que fluya el comercio con nuestros vecinos. Estamos haciendo todo para que el impacto en nuestras familias sea el más bajo posible. Ministra, me gustaría que habláramos un poco sobre la economía en general. De hecho, decíamos que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía global ha entrado en un proceso de recesión a raíz de la emergencia generada por el coronavirus o el COVID-19, como lo bautizó la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué podemos decir de la economía salvadoreña? ¿Estamos a las puertas de una recesión en El Salvador? Sí, nosotros haremos todo por no caer en una recesión. Eso, desafortunadamente, no está totalmente en nuestras manos. Este es un problema mundial. Las economías que son socias del Salvador se están viendo afectadas. No sabemos el día de hoy qué tan alta va a ser esa afectación. Pero en un mundo globalizado, interconectado, no podemos alejarnos del impacto que va a tener esta crisis de salud en nuestro país. La CEPAL, por ejemplo, ha estimado que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica podría caer hasta en 1.8%. Eso es a nivel de Latinoamérica en general. Así que las cifras económicas en este momento no son las que nosotros quisiéramos ver, no son con las que arrancamos el año, que habíamos discutido ya acá, nuestras exportaciones creciendo un 5%, remesas a más de un 8% en febrero. Ese escenario ha cambiado, pero nosotros como gobierno estamos comprometidos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que la crisis de salud nos tenga un impacto el más mínimo posible en nuestra economía, para que en el momento que ya ojalá haya una solución para esta enfermedad o que ya hayamos controlado la enfermedad, nosotros podamos salir adelante y poder reactivar la economía en el más corto plazo. Es decir, que yo creo que eso también es importante decirlo. Este va a ser un momento difícil para nuestros micro, pequeños, medianos, grandes empresarios. Pero es un momento difícil por el que tenemos que pasar para que cuando terminemos, sobrepasemos ya esta crisis de salud, nosotros nos podamos levantar lo más rápido posible. El banco inglés de inversión Berkeley publicó su análisis para las economías centroamericanas y decía que la emergencia por el coronavirus se ha convertido en un gran terremoto que ha venido a sacudir esta parte del mundo. De hecho, decía de que el Centroamérica no es el epicentro de la enfermedad, pero sí está teniendo grandes afectaciones. De hecho, ellos pronosticaban que en el caso de El Salvador el Producto Interno Bruto podría caer hasta un menos 3%. ¿Cómo ven ustedes este análisis que hace esta organización internacional? Sí, como mencionaba Manuel, el escenario a nivel económico no es el que nosotros quisiéramos tener, pero el gobierno está comprometido ahorita con salvar las vidas de los salvadoreños. Está comprometido a que no lleguemos al punto
en donde nuestros hospitales no van a tener la capacidad de atender a los ciudadanos, en donde tengamos familiares muriendo, como mencionaba el presidente, familiares que nosotros ni tan siquiera vamos a poder enterrar. Entonces, este es un momento difícil en donde la salud y el bienestar de la población sobrepasa a cualquier otro objetivo. Pero eso no significa que el otro no sea importante. Lo otro es muy importante, la economía es muy importante, pero estamos haciendo todo lo posible por minimizar el impacto de la crisis en el país, nuevamente con el objetivo que nos podamos levantar en el más corto plazo. FUSADES publicaba también en el fin de semana un comunicado en el que pedía que se fuera reactivando de forma gradual la actividad económica del país. De hecho, ayer esto fue uno de los puntos de discusión también en la Asamblea Legislativa, la forma de reactivar, decían, la actividad económica, porque decían, si no, esto puede ser contraproducente aún más en cuanto, digamos, al impacto que puede tener el sector privado. ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo, ministra, y desde su posición como encargada de la cartera de Economía, esta situación? Sí, Manuel, yo estoy en contacto constante con gremiales y con empresarios que justamente tienen propuestas como estas, pero aquí reitero que el compromiso del presidente Bukele es salvar vidas, es proteger a los salvadoreños, es evitar a que lleguemos a una crisis que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado y que ya otros países la están viviendo. Yo creo que es importante que nos informemos y que veamos qué es lo que está pasando en otros países, países que salir de esta crisis no sabemos cuánto les va a tomar y van a tener pérdidas humanas que nunca más van a volver que no van a poder recuperar. Así que el tema de economía es muy importante. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo nuevamente para asegurar que en los hogares hay alimentación. Estamos haciendo todo lo posible, trabajando con un equipo técnico para facilitar el comercio y que continúe entrando al país insumos y productos que nos servirán para alimentar a nuestra población, que nos servirán para poder atender el tema de salud. Así que esas empresas continúan trabajando, los supermercados continúan trabajando, claro. Los bancos continúan trabajando. Lo que hemos tratado de hacer es minimizar el número de empresas que son indispensables para poder operar actualmente. Ministra, hay un punto importante en todo esto, porque se dice de que los puestos de trabajo podrían ser, digamos, las primeras víctimas del coronavirus. Porque decíamos, hay dos emergencias, la emergencia de salud, que es la que tiene que ver con todo el funcionamiento del sistema hospitalario, de la atención directa a los pacientes y a los infectados. Pero por el otro lado, decíamos, está la crisis de la economía, que se lleva de encuentro las expectativas de crecimiento, se lleva de encuentro industrias como el turismo, se lleva de encuentro parte del comercio. Entonces, una de las interrogantes es, ustedes han reflexionado sobre lo que esto puede significar para la generación de empleo en El Salvador y cuánto puede generar, digamos, también de despidos en las empresas, porque incluso a nosotros nos llega información a diario y hay gente que dice, mire, en mi empresa ya están analizando a cuántas personas se va a cortar luego de que pase la crisis debido pues al impacto que va a tener esto pues en la actividad que desarrollamos. Sí, se han tomado distintas medidas para que las empresas puedan sobrepasar esta crisis. Por ejemplo, hay normas técnicas emitidas por el Banco Central para que el sistema financiero pueda brindarle a las empresas opciones de refinanciamiento, incluso de poder dejar pagar por un cierto periodo de tiempo sus créditos. Se han tomado también medidas para poder posponer el pago de servicios como electricidad, agua, telecomunicaciones. Pronto vamos a estar anunciando también cuál sería el mecanismo para acceder a estos beneficios. Entonces, también por otra parte en el lado fiscal también se ha alargado, se ha dado un mes más para poder hacer el pago de impuestos en el sector turismo, que justo lo mencionaba, claro. Y también para pequeñas empresas. Así que estamos tomando todas estas medidas
para que esta crisis nuevamente tenga minimizar el impacto de esta crisis en la economía. Creo que eso, no sé, Manuel, si eso responde a su pregunta. Hay una interrogante también, porque decíamos ayer, habían pronunciamientos pidiendo que se habilitaran los negocios, porque decían de que la economía no puede continuar paralizada, que se tendría que comenzar, digamos, el funcionamiento gradual de diferentes sectores. Pero definitivamente que hay una situación grave que es todavía la atención médica, que sigue siendo pues, la inmediata. A esto se suma también, el gobierno anunciaba un paquete de medidas y además se anunciaba la búsqueda de fondos para tratar de incentivar a la economía luego de que pase la emergencia. ¿Qué decirle al empresario que está preocupado hoy y que está pensando de que su negocio pues tiene otra semana y que no va a poder trabajar y que no va a poder atender público y que no va a poder hacer transacciones debido a lo que está ocurriendo? Porque sabemos que hay grandes comercios que están cerrados este día y que van a continuar cerrados debido a la emergencia. Pero qué decirle a toda esa gente que está preocupada, tanto al empresario como al empleado de estos negocios que está en la casa en cuarentena. Sí, aquí estamos haciendo todo para minimizar el tiempo, Manuel, de esta paralización. Entonces yo creo que ese es un primer mensaje. Queremos, si todos nos quedamos en casa, si todos ponemos de nuestra parte, vamos a hacer que este periodo sea lo más corto posible. No podemos evitar el hecho de que hay empresas que se van a ver afectadas, pero sí, como bien lo mencionabas, ya se están gestionando fondos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el BCE, con el BID, para que estemos preparados en el momento ojalá en el más corto plazo, para reactivar a esas empresas y que todo pueda volver a la normalidad en el más corto plazo. Pero por ahora, nuevamente, es la situación con la que nos contamos, es la prioridad del gobierno. No es decir que la economía y nuestras empresas no sean importantes, todas y cada una de las empresas son importantes, no importando su tamaño, micro, pequeña, mediana y grande, todas son importantes para nuestro país. Estamos pasando por un momento difícil, son decisiones que tenemos que tomar hoy y un sacrificio que tenemos que hacer hoy para que más adelante el daño no sea tan grande que nos tome años poder salir de una crisis como esta. Ahora bien, decíamos que el Banco de Inversión Berkeley decía que Centroamérica no es el centro del brote, pero que el impacto va a ser mucho más grande en esta región por la dependencia que se tienen de sectores como el turismo. Ya hablábamos que el turismo se había dinamizado y que incluso El Salvador estaba apareciendo ya en los destinos importantes para este 2020. Las remesas, nos decía usted, tenían un crecimiento del 8% en febrero, pero a partir de esto vamos a ver una caída. ¿Han determinado ustedes, digamos, el impacto que esto puede tener en sectores como estos que estaban, digamos, sufriendo un despegue y que de pronto pues ahora van a tener un impacto que los va a reducir? Sí, quisiera empezar por el sector turismo. Hay medidas que se han tomado adicionales a las que ya había mencionado, que se han tomado para disminuir el impacto negativo en el sector. Hay una contribución especial al turismo, entiendo que es un 5%, que no estarían pagando las empresas en los próximos 3 meses. También hay prórroga para el pago de impuestos, como había mencionado antes. En esta crisis también se ha trabajado de la mano con el sector del turismo, específicamente con el sector hotelero, para que ellos pusieran a disposición sus hoteles y hostales, y no se viera afectado el sector tanto, ¿verdad? Es decir, que estamos haciendo todo lo posible por mitigar, por disminuir el impacto en el sector de turismo, pero nuevamente no podemos solventar todos los problemas, no tenemos la posibilidad de decirle a las empresas, vamos ya, no es ese momento hoy, pero lo que queremos es lo que mencionaba antes, lo que queremos es que sea el menor impacto hoy, para que podamos levantarnos cuanto antes y ojalá convertirnos en un exportador a otros países que todavía no tienen
quizás su capacidad productiva se ha levantado y ser El Salvador el que pueda ser ese exportador. Así que nuevamente es un sacrificio por el que tenemos que pasar para poder paliar la crisis. Ahora bien, el presidente dijo desde que comenzó la atención a la emergencia que las exportaciones y las importaciones, esas no se iban a frenar, porque dijo que era importante dinamizar o mantener el dinamismo de la economía. ¿Cómo ha funcionado esto, considerando de que el aeropuerto internacional se cerró para la parte de los pasajeros, pero se mantuvo el tema de las cargas? ¿Cómo ha funcionado esto en medio de la crisis y en medio de la situación que está enfrentando la economía global? Sí, como mencionaba antes, es bien importante que nos aseguremos que continúe ese comercio. Aduanas de la mano con CEPA, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, todos han puesto de su parte para que el comercio continúe. Estamos en constante comunicación con nuestros socios centroamericanos. Nada menos tuvimos un incidente en donde las fronteras en Honduras se habían cerrado cuando se empezaban a tomar las medidas y entre todos pudimos, trabajando de una forma coordinada, pudimos resolver ese problema. Hemos estado trabajando con el sector de transportistas para poder ampliar el horario en los que ellos se movilizan ahora que hay menos tráfico. Así que estamos todos comprometidos para que eso y trabajando fuerte para que eso continúe. Nada menos la semana pasada se aprobó un decreto transitorio mediante el cual se facilitaban las compras en línea para aquellas personas que quisieran hacer sus compras, por ejemplo, en Estados Unidos, de objetos, bienes de un valor menor de $200, que no es para vender. Claro. Esas personas ahora pueden acceder a esos productos de una forma más fácil, sin toda la burocracia que teníamos que haber pasado antes. Así que hemos llevado varias propuestas de decretos a la Asamblea que han tenido una respuesta positiva. Hemos reducido el arancel a productos que son indispensables para la población, granos básicos, alimentos para bebé, fórmulas, pañales. Estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Consumidor también para determinar el tema de abastecimiento. Queremos asegurarnos que siempre existan los productos básicos, los productos de la canasta básica. Estamos trabajando con ellos también para determinar si en algún momento, de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Hacienda, nosotros tendríamos que abrir autorizaciones contingentes para poder incrementar la importación de estos productos a El Salvador. Ministra, ¿cuál es el tema digamos, de los combustibles? Porque hemos visto de que hay una caída constante en el mercado internacional de los precios del petróleo. De hecho, el fin de semana se decía que el barril de uno de los productos, bueno, que tiene que ver con petróleo, había caído a $20 el barril. Entonces, eso significa, digamos, un cambio también en los precios de los combustibles. ¿Qué ven ustedes en materia de hidrocarburos en el horizonte en medio de toda esta crisis? Sí, esto es algo que también creo que no nos imaginábamos, ¿no? Que iba a haber una reducción de los precios del petróleo como el que hemos visto a lo largo de estos primeros 3 meses del año. Por lo que hemos analizado, vemos que esta tendencia podría mantenerse o incluso disminuir. Así que como sabemos, hay menos producción, hay menos demanda, entonces lo que esperaríamos es que estos precios no incrementaran, básicamente. Pero esto es importante porque marca una reducción en los costos del galón de combustible en El Salvador, porque hemos visto de que estábamos en una alza y de pronto se da esta caída y los precios, incluso la última reducción que anunciaban ustedes como Ministerio de Economía, hablaba hasta de 40 centavos en algunos productos. Sí, efectivamente, la situación mundial hace que se reduzca el precio del petróleo y eso se traslade a los precios de combustible que nosotros anunciamos y prevemos que esta tendencia no va a cambiar en el corto plazo, dada la situación en la que nos encontramos. Muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos ha visitado esta mañana, pero queremos reiterar el dato, el tema de los ENADES. Ya les mostrábamos a ustedes algunas imágenes de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad, donde teníamos pues imágenes de las aglomeraciones de personas que hay ahí. La ministra nos decía pues un dato que es importante, que si usted puede evitar
acudir a estos centros nacionales de administración de subsidios, pues lo haga para, digamos, ir acorde a la emergencia y evitar las aglomeraciones. Ministra, ahí tenemos una imagen de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Es importante que usted reitere la información que nos ha dado y también la forma en que pueden obtener información sin moverse de la casa. Sí, es importante que nos quedemos en casa. Podemos visitar el sitio web que está anunciado en la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele. Ahí tienen que digitar su número de DUI y ahí les aparecerá en dónde tienen que retirar su dinero o si su dinero será entregado en una cuenta. Si su DUI no aparece como beneficiario, puedes probar con otros DUIs de tu hogar. El bono de compensación es uno por hogar para aquellos hogares elegibles. Si después de haber hecho esto todavía su hogar no califica, le recomendamos completar el formulario que les aparecerá en pantalla y la otra opción es llamar al teléfono de nuestros ENADES, que es el 2565-5555. Si no tienes acceso a internet o saben de alguna persona que no ha recibido esta información, colaboremos, compartamos esta información con otros, ayúdennos a diseminar este mensaje y solamente aquellas personas que crean que es eminentemente necesario, pues se movilicen, especialmente esta semana. Esta semana va a ser una semana que muchas personas querrán recoger este dinero que es tan importante para ellos, pero el SENADE va a estar abierto la próxima semana también, así que pongamos todo de nuestra parte para que nos mantengamos como ese país con el menor número de casos de coronavirus. Exactamente, bueno, ahí tenemos el número en pantalla 2565-5555, donde usted puede llamar para evitar lo que está ocurriendo en este momento en las imágenes que estamos observando, una aglomeración impresionante de personas buscando información. Otro dato importante que nos decía la ministra María Luisa ahí en breve esta mañana es que si usted llega al SENADE, lo que van a hacer es inscribirlo para evaluar si usted califica para ese beneficio del bono de $300. No significa que si usted llega le van a dar el dinero en ese lugar, porque esto es importante, ministra, porque también digamos, otro punto que señalar que las personas que califican son aquellas que consumen menos de 250 kilowatts de energía eléctrica al mes, donde decía la forma de la entrega. Eso es un dato importante. Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Definitivamente son circunstancias especiales. Le agradecemos que haga espacio en su agenda para nosotros y le esperamos próximamente para que sigamos hablando del impacto que puede tener en la economía esta situación de emergencia que está viviendo El Salvador y el mundo. Muchas gracias, Manuel. Era importante que estuviéramos aquí esta mañana compartiendo cómo es el funcionamiento del pago de este bono de compensación. Gracias por el espacio y feliz de regresar otra vez para ir comentando cómo vamos avanzando en todo el tema durante la crisis, que ojalá podamos sobrepasar pronto. Y sí recordarles a toda la población que como gobierno de El Salvador no los vamos a dejar solos. Estamos trabajando día y noche para poder mitigar el impacto en nuestros hogares y en nuestra economía. Muy bien, Muchas ministra, gracias. le deseamos éxito en sus labores. Vamos a ir nosotros a la pausa, pero cuando regresemos vamos a tener más información sobre diversas situaciones que comprende pues esta emergencia en la que está El Salvador. Les recordamos que amanecemos con 30 casos confirmados de coronavirus, 27 importados, como han dicho las autoridades, y 3 por contagio local. Esa es la información que se está manejando sobre esta emergencia. Además que hay 12 personas que están en calidad de sospechosos y de los 30 casos confirmados, 5 se encuentran en un estado delicado de salud. Esos son datos importantes a tomar en cuenta. Vamos a reiterar más información cuando regresemos de la pausa. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.